La pregunta de hoy es la mejor opción, la dupla Javier Aguirre y Rafa Márquez para llegar a la selección mexicana de fútbol de cara a la próxima Copa del Mundo, Canadá, Estados Unidos y México 2026. Si es que llegan, digo, faltan 2 años, a ver si no vuelven a cambiar de técnico. Claro. De aquí al 25 y al 26, pues ya llega otro. ¿Es o no la mejor opción? Antes de desglosar el tema, vamos a escuchar lo que dijo Duilio Davino. En base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos 2 años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Poner un poco en contexto, Ernesto, Carlitos, antes de pasar con ustedes. Es la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana de fútbol. La primera de ellas llegando como bombero en el 2021, cuando Enrique Lojitos Meza tenía un desastre en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002. Llegó el Vasco, clasificó a México ese mundial y, oh sorpresa, Copa América del 2001, el Vasco Aguirre llevó a la final de Copa América a México, la cual perdió con Colombia. Segunda etapa, 2009, cuando llega en sustitución de Sven-Goran Eriksson, quien era el técnico, no la estaba pasando bien. Aguirre lleva a México al Mundial de Sudáfrica. Sabemos lo que sucedió en par de ocasiones, buena primera ronda, pero quedó en octavos de final. Ahora llega acompañado por Rafa Márquez. Ernesto, hacía la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Es la mejor opción? Creo que ganó la Copa Oro también en esa oportunidad, sí, de acuerdo, ¿no? En el 2009. De acuerdo. Fue el título que consigue con la selección. Bueno, para empezar, y no tanto hablando de Javier Aguirre, yo si fuera Luidio Davino me hiciera a un lado, sí, de ¿no? acuerdo. Por todo lo que fue el preámbulo a lo que fue el tema de Jaime Lozano. Si él era el encargado de llevar a Jaime Lozano, aunque sabemos que no, pero en teoría él lo era, es la cabeza deportiva de una selección y luego termina la Copa América y lo ratifica y luego sale con Javier Aguirre, está como un títere simple, sí, claro, y sencillamente, o sea, no toma decisiones, está como un títere y yo si fuera Davino me hiciera a un lado de la selección, cosa que no lo hizo, ¿no? Y lo de Javier Aguirre, en lo personal, creo que ya cumplió con esas dos etapas y vuelve a pasar una situación sin ni un proceso para Javier Aguirre, claro, llegando como bomberazo otra vez. Javi, yo me quedo con lo que dijiste al principio. ¿Le irá a aguantar la gasolina a Javier Aguirre? Es la pregunta, ¿por qué? Quedan 2 años, Avisaí, todavía, 1 año y medio aproximadamente. Y todo esto se puede desgastar, ¿eh? Todo esto se puede desgastar. A mí me sorprende que un hombre de tanta experiencia como Javier Aguirre haya aceptado un proyecto con una organización de la Federación Mexicana que no tiene ni palabra, que no tiene y que no cumple absolutamente ni nada, idea, ¿no? Porque sale el mismo Davino y salen otros de pantalón largo a decir, el Jimmy se queda hasta el 2026 y a la primera de cambios, Avisaíd, vámonos. Entonces me sorprende a mí esta decisión de Javier Aguirre que haya aceptado a falta todavía de bastante tiempo para la Copa del Mundo. Fíjate que a mí no me sorprende, Carlos, porque a lo mejor Javier Aguirre sí es del gusto de quien está al frente de la federación. Antes hago un paréntesis para decir que coincido contigo, Ernesto, me parece que Duilio Davino debió hacerse un lado y no lo hace. O hay mucha lana o un títere, como tú dices, pero el tipo ahí se mantiene. Muy buen futbolista, pero como directivo pues me parece que queda muy corto. Y en lo que señalas, Carlitos, de Javier Aguirre, te digo que no me sorprende por varios detalles. Uno de ellos sí me parece que era un candidato que ya lo tenían desde antes, pero como estaba ocupado en el Mallorca, no fueron por él. No me sorprende porque ya estuvo en 2 etapas, no me sorprende porque Javier Aguirre no ha estado en las altas esferas del balompié europeo, aunque tiene muchos años dirigiendo al Osasuna, al Atlético, al Mallorca, por ahí se me pasan algunas escuadras en las que dirigió, el Almería, el Español de Barcelona, dirigió en Egipto, dirigió en Japón,
a estas selecciones, jamás ha estado en las esferas altas del balompié mundial o del balompié europeo. Y más allá el punto por el cual, Carlitos, no me extraña, es porque la Copa del Mundo va a ser en México, porque el Mundial va a estar mucho más cerca que la afición mexicana que otras Copas del Mundo, exceptuando la del 70 y la de 1986, que se desarrollaron en nuestro país. Seguramente el billete está muy bueno, Carlos, para él, para Rafa Márquez, que son situaciones muy distintas, porque se dice ya que una vez termine el Mundial, sale Aguirre y se queda Rafa Márquez para el siguiente proceso mundialista. No me extraña por ese motivo. Ahora, en cuanto a la pregunta que hago, si yo dijera que no es la mejor opción, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería entonces la mejor opción para el equipo mexicano? Fíjate, antes de responder la pregunta, Abisaid, si no me equivoco, Davino fue el que lo trajo a Rayados de Monterrey. Y él lo corrió también. Y el mismo Davino fue el que le dio las gracias. Así es. Fue el que le dio las gracias. Entonces, no sé qué tipo de relación, si hayan terminado bien, si hayan terminado mal. Yo insisto, a mí me sigue llamando mucho la atención el desgaste que se le pueda llegar a generar a una selección que viene muy desgastada. Abisaid, aunque sean partidos amistosos, aunque sean torneos que no cuentan, me parece que en cualquier momento la presión de esa olla le va a explotar a Javier Aguirre. Definitivamente. Vamos a dejar la pregunta pendiente, Ernesto, Carlitos. Tenemos que ir a la primera pausa. Regresamos y seguimos con el tema de la selección mexicana de fútbol. Es Enlace Deportivo. Continuamos.